atardecer, Padre, por la bendición que concedes a cada hermano y hermana de poderse reunir, Señor, aquí en estos lugares celestiales, comprados a precio de sangre. Gracias, Señor, por esta bendición. Nos hemos reunido, Señor, con el único propósito de oír de ti, Señor, y de recibir de ti, de tu presencia, y de esta manera adorarte, glorificar tu nombre, Señor, y tener compañerismo contigo a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, en nuestro corazón. Padre, bendice la iglesita, bendice a los hermanos, bendice al pastor, bendice a cada uno, Señor, que todos podamos, Señor, poder confraternizar con tu Espíritu y tu palabra en esta tarde, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesucristo. Señor, sujetamos toda influencia contraria que quiera estorbar la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo echamos fuera y nos declaramos libres para ti, Señor, libres para escuchar, reconocer y actuar tu palabra. Lo creemos, Señor, y te damos a ti las gracias en el nombre de Jesucristo, creyendo que has recibido los cánticos, las alabanzas, todo lo que tu pueblo te ha dado, Señor, lo has recibido. Gracias, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Sí, amén. Amada iglesia de Tonatico, el Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde, hermanos. Pues es un gozo una vez más estar aquí entre ustedes. Es una gran bendición para mí. Y bueno, pues me acompaña mi esposa, como el pastor lo anunció. Sí, amén. Y pues gracias al Señor por esa bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén, amén. Amén, hermanos. Agradezco también a nuestro pastor la confianza que pues me brinda al invitarme, al ceder él su púlpito, sí, amén, su tiempo, su espacio. Y bueno, pues agradezco esa confianza y bendito sea el Señor. Eso habla de que ahí hay un verdadero siervo del amén, Señor. sí, amén. 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 Porque donde hay celo, ahí no está el Señor. Amén. El Señor está, hermano, donde está el amor. El amor de Dios de uno por nosotros. Sí, amén. Amén. Y damos gracias al Señor. Hermanos, recibí de parte del Señor una pequeña porción, una pequeña palabra de Dios para ustedes, iglesia del Señor. El culto pasado, cuando estuvimos aquí en la boda de nuestro hermano Eduardo, gracias, hermano. Me fui de aquí, oramos al Señor allá en la casa cuando llegamos, y a través de los dones del Señor, Dios me dio una palabra del Señor. Él me dijo que ustedes aquí en la iglesia de Tonatico habían recibido la palabra de Dios ese día que vine. Sí, amén. Ustedes la recibieron, la escucharon, la aceptaron, se la comieron. Amén. Y entonces Dios me dijo, diles que por eso yo los voy a bendecir. Bendito sea el Señor. Alaba al Señor. Por eso yo tengo una bendición para ellos. Reciba, hermano, y créalo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Sí, amén. Es escritural, lo pasamos por la Biblia, por el filtro de la palabra, y la palabra de Dios dice: el que recibe profeta, merced de profeta recibirá. Amén. El que recibe justo, merced de justo recibirá. Aleluya. Amén. Sí, ahora el Señor, amén, en otra porción de la palabra dice: esta es la voluntad de mi Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. 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 Ese es el Espíritu Santo a través de su palabra. El vaso sale sobrando, sea fulano, mengano, perengano, eso sale sobrando. Lo que importa es la palabra de Dios. El Espíritu Santo moviéndose en el cuerpo que es la iglesia. Amén. Así es de que doy gracias al Señor, lo glorifico juntamente con ustedes. Sí, amén.
y me gozo juntamente con ustedes delante del Señor. Gloria Dios al les bendiga, preciosa iglesia. Créalo y ya es de usted. Amén. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. ¿En qué forma? Yo no sé. Pero Dios lo dijo. Amén. Créalo y usted lo recibirá. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. Bueno, pues he estado orando y tengo algo en mi corazón. Que bueno, pues le ruego al Señor me ayude en esta tarde, porque pues necesitamos del Señor, hermanos, necesitamos de su presencia y de ser investidos de su poder e instruidos, hermanos, de su palabra. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén. Eso nosotros necesitamos. Y en esta tarde, hermanos, si el Señor nos ayuda, quiero abrir un tema el cual lo voy a titular Oficios y manifestaciones de Dios. Amén, así lo quiero titular. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 27 y el verso 28. Amén. Para ver esto que el Señor pues ya reveló cuando el Señor cumplió su promesa de Apocalipsis 17. Amén. Que fue la venida del cuarto Elías en el ministerio del séptimo ángel, en la vida, amén, del séptimo ángel. Dios ya reveló estas cosas y pues vamos a permitir que ahora el Señor las revele a nuestro corazón. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, desde el verso 26 hasta el verso 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aleluya. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Amén. Dios está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es. Amén. Verso 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a ver ahora en el libro de Primera de Pedro 4. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 4. Y vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Bendito sea el Señor. Recuerde que nuestro tema es oficios y manifestaciones de Dios. Dice: cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria, e imperio para siempre jamás. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero leer una última escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Joel, capítulo
capítulo 2, Aleluya. el verso, gloria al Señor, 28. Yo espero que usted alabe al Señor, hermano. Joel 2:28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, si ya lo tienen, dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Es palabra del Señor. Ahí están los oficios y las manifestaciones del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, una vez más presentamos estas escrituras que acabamos de leer. Te rogamos, Señor, que, Padre, pues puedan ser de gran bendición para nosotros. Mientras las meditamos, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y pueda hablar a cada corazón, y pueda, Señor, traer el desarrollo de esto, Señor, a nuestra vida, y que podamos ser posicionados, Señor, conforme a tu palabra. Concédelo, Señor, te lo pedimos, creyendo que tu venida está más cerca de lo que pensamos. Señor, queremos ser una iglesia real y verdadera, a la estatura, Señor, de tu palabra, al pedido, Señor, de la estatura de un varón perfecto. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Creemos que tú nos vas a ayudar. Toma el control, todo está en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bien, pues voy a tratar de ser breve. Que el Señor Jesucristo nos ayude, porque pues es un culto ya casi de tarde noche. Entonces que el Señor nos ayude en esta tarde. Amén. Oficios y manifestaciones de Dios. En Dios, amados hermanos, hay oficios. En Dios hay manifestaciones según el mismo Espíritu del Señor, en las cuales deben de estar operando en la iglesia del Señor. Amén. Como acabamos de leer, hermanos, pues Dios tiene diferentes formas de oficios y diferentes formas de manifestaciones. Si usted se da cuenta, amado hermano, y usted palpa un poco más al Señor y la palabra de Dios en esta hora, en este tiempo, en esta sazón, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que una cosa es, hermanos, el evangelismo, pero otra cosa diferente es la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Una cosa es, hermanos, el evangelio, la salvación y el plan de Dios en el evangelio se compone de dos partes. Todos nosotros lo sabemos. La primera parte es salir de y luego entrar a. Eso es redención. Amén. Eso es, hermano, volver al origen. Salir de para entrar a. ¿Dónde lo obtenemos? Lo obtenemos por toda la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, la obra completa para el pueblo de Israel en el Éxodo, hermanos, nos damos cuenta que así fue. Salió de Egipto, Dios se encargó de sacarlos de Egipto. Aleluya. Él envió un mensaje de poder, de señales y maravillas por medio del profeta Moisés para sacar al pueblo elegido de Dios de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos dicen amén?
Dios los sacó. Esa es la primera parte. Ellos salieron de Egipto, pero el completo no era nada más eso. ¿Para qué los sacó de Egipto? Dios los sacó de Egipto para después meterlos a la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Alaba al Señor. Y allí encontramos las dos cosas que la iglesia debe de saber y aprender, y esto va a hacer crecer la vida espiritual del cristiano cuando tiene entendimiento de esto que estamos comentando. ¿Por qué? Porque una cosa es, hermano, salir de la esclavitud de Egipto, salir del mundo, pero otra cosa es conquistar y poseer la tierra. Son dos cosas diferentes. Bendito sea el Señor. Alaba al Señor. Amén. Allí encontramos entonces, hermanos, que el evangelismo, hermano, Dios lo envía, Dios nos lo hace contactar con Él por medio del Evangelio y la palabra, para sacarnos de Egipto, para sacarnos, hermano, el mundo que traemos dentro cuando aceptamos a Cristo. Aleluya. Para eso Dios trajo el evangelismo. Te habló de Él, te habló de su sangre, te habló que tú eras pecador, que Él hizo para ti, hermano, el sacrificio en la cruz, que Él dio promesas para ti, y de esa manera te predica evangelísticamente el Señor a través de sus vasos, con un solo propósito: que salgas de Egipto, hermano, y que el mundo salga de ti. Así es, amén. Bendito sea el Señor. Alaba al Señor. Amén. Pero el evangelismo no puede colocar al creyente en la posición que Dios le compró. Para eso se necesita, hermano, la enseñanza del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted lo va a encontrar en las primeras páginas del libro Las 7 Edades de la Iglesia. Amén. Allí el Espíritu Santo dijo en su mensajero, dice, una cosa es estudiar y comparar una escritura con otra escritura. Así dijo el mensajero. Amén. Y luego dice, pero para que un misterio quede claro, se necesita, hermano, la operación del Espíritu Santo en una forma sobrenatural. Se necesita, hermano, la enseñanza del Espíritu. Porque de esa manera, hermano, el cristiano es colocado en la posición que Dios le compró. Bendito sea el Señor. Vamos a alabar al Señor. Amén. Dios promete en toda la Biblia, por ejemplo, Dios promete mensajes pastorales a la iglesia. Dios, hermano, da a la iglesia mensajes evangelísticos. Dios da a la iglesia mensajes apostólicos. Dios da a la iglesia mensajes de maestría. Amén. Y mensajes proféticos. Sí, amén. Alaban al Señor. Amén. Es una variedad de Dios que Dios ya preparó para darlo a la iglesia con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que la iglesia, que el creyente llegue a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Efesios 4:11, 12, 13 y 14. Sí, Ahí amén. la Biblia nos lo dice. Amén. Él dio una variedad de 5 ministerios. Amén. Apóstol, los hay hoy, los debería de haber hoy. Sí, amén. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Son dados para qué? Para la perfección del cuerpo de Cristo. Hasta que todo el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de la fe. Amén. En otras palabras, lleguen a una sola creencia. Todos juntos a una creencia, la unidad de la fe.
¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén, hermano. A veces, cuando nosotros vemos la realidad de las cosas, pues a veces, hermano, pareciera que cae el desánimo en nosotros. Porque pareciera que, hermano, ¿dónde está esa unidad de la fe en la iglesia de Dios? ¿Lo ve usted? ¿Por qué motivo es así, hermano? Porque con el puro evangelismo, hermano, no se puede las dos cosas. Salir de Egipto para entrar a la tierra prometida. No se puede. Se necesita la operación del Espíritu Santo en la enseñanza. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es en una iglesia local. En una iglesia local, amados hermanos, Dios prometió tener un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios también promete, hermano, ayudas ministeriales para ese pastor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, amén. Amén. Ahora, eso no, si en una iglesia local no hay ayudas ministeriales, eso no quiere decir, hermano, que la iglesia local está limitada en cuanto a la palabra y el poder de Dios. No quiere decir eso. Porque Dios, sabiendo esas cosas, Él se pasea, hermano, en Efesios 4:11, en medio de la iglesia. Así es, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, que Dios bien puede usar al pastor, hermano, para traer un mensaje pastoral, un mensaje evangelístico, un mensaje apostólico, un mensaje de maestría, conforme la voluntad de Dios y la iglesia necesite. Amén. No es lo perfecto, pero Dios puede hacerlo. Amén. Lo hizo con el séptimo Sí, ángel. amén. Aleluya. El hermano William Branham, él era de ministerio profeta. Él nació profeta. Así es. Y no profeta menor, profeta mayor. Mas, sin embargo, Dios no lo llamó como profeta desde el principio. Dios primero, hermano, lo pone como pastor en el tabernáculo Branham. Amén. Y después, en 1933, cuando él edifica el tabernáculo, el ángel del Señor viene y le ojea la Biblia. Amén. Y encuentra en Timoteo donde dice allí el apóstol Pablo a Timoteo: y tú, hijo mío, haz la obra de evangelista. Amén. El hermano William Branham arrancó la hoja, la dobló y la metió en la piedra angular del tabernáculo Branham. ¿Cuántos recuerdan eso, hermano? Amén. Sí, amén. Y Dios estaba llamando al ministerio de William Branham a hacer la obra de evangelista. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue que Dios lo tomó y, hermano, recorrió 7 veces el globo terráqueo. Amén. Gloria al Señor. Alaban al Señor. ¿Haciendo qué? Haciendo la obra de evangelista. Amén. Pero hasta 1960 en adelante, 61 en adelante, hermano, fue cuando el ministerio del séptimo ángel comenzó a tomar su posición que Dios le había dado. Así es, amén. Alaban al Señor. Amén. Y comenzó a dejar lo evangelístico y entró en su ministerio de profeta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Dios se puede pasear en todo Efesios 4:11 en una iglesia local. Sí, amén. Si los hombres llamados por Dios o el hombre llamado por Dios está rendido al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que la enseñanza del Espíritu, hermano, es la que coloca al creyente en su posición. ¿Alaban al Señor? Sí, hermano, el Evangelio, la caminata de un cristiano, no se trata nada más de ponerle fe y ponerle, hermanos, amor, oraciones y ayunos
para escapar del mundo que me está correteando, hermano. Las persecuciones, las luchas son tan duras que estoy correteando de ellas. Esa es una parte del evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero eso no es, hermano, lo que Dios está buscando y tratando de pulir a la iglesia en el cierre de la séptima edad. No, hermano, esa es una parte del evangelio, una etapa primera de la vida de un cristiano. Tiene que llegar la hora que después de caídas, bajadas, hermano, y levantadas, y que te caes y que te levanta Dios, y que te vuelves a caer, y que te tropiezas y que te levanta Dios, tiene que llegar la hora, hermano, en que te enfrentes, te pongas frente a la tierra prometida, y allí tienes de dos. Tienes de dos. O te paras como Josué y Caleb, diciendo, eso me pertenece, y lo conquistas, luchas, peleas, guerreas hasta conquistarlo, y después de conquistarlo, Dios baja a colocarte en tu posición en la tierra. Esa es la primera. La segunda, lo ves muy duro, te das la vuelta y te regresas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor. Ahora, ¿qué cosa es la tierra prometida, hermano? Hermano, ¿qué cosa es la tierra prometida? Bueno, hermano, el Espíritu Santo dijo que eso es la heredad que Dios le compró a usted. Eso es el Espíritu Santo en usted. Amén. Así es. La tierra prometida. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, viene a usted lo recibe, hermano, entonces hay una gran variedad de oficios y manifestaciones que Dios le dio a usted, y hermano, Dios le hará responsable a cada uno si ignoran esos oficios y manifestaciones que Dios le dio a usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Ahora tenemos que entender una cosa. La iglesia normalmente, al escuchar la palabra dones, hermanos, se escabullan. Tienen miedo, dicen, no, es que es mucha confusión, es que eso no, eso es muy sobrenatural eso. Y por eso toman un concepto y dicen, el profeta dijo que yo prefiero tener una iglesia llena del amor a una iglesia llena de dones. Así dijo el profeta. Pero ¿sabe por qué lo dijo? Lo dijo porque la iglesia, hermano, no tenía la instrucción para saber operar esos dones de Dios en la iglesia. Y por ese motivo había pura confusión. Y por ese motivo, en lugar de Dios bendecir la iglesia, venía Satanás a meterse en espíritus de mentira a dañar a la iglesia. Así es, amén. Con los dones, Claro que sí. sin instrucción, hermanos, se hace más mal que bien. Así es, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como si usted le pusiera una espada bien afilada a un niño. Dios tenga misericordia, hermano, si usted está cerquita de ese niño. Porque ese niño se le va a ir la espada, va a jugar con usted y lo va a cortar a usted y a quien se le ponga enfrente. Por eso la espada la debe de usar alguien adulto, Amén. maduro. Así es, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. No el que anda correteando, no el que anda corriendo de sus problemas, no, sino el que se detuvo de andar corriendo de sus problemas y le dio la vuelta al problema y dijo, en el nombre de Jesucristo, problema, te miro a los ojos y te digo, no eres más. Por el Cristo que vive en mí, no eres más. Gloria al Señor. Ese cristiano ya está entrando a la tierra prometida. Amén. Alaban al Señor. Pero que anda corriendo, que porque los problemas vienen atrás de él, las tentaciones, todo viene atrás de él y anda corriendo, hermano, ese todavía está en la primera etapa. Ese quiere puro evangelismo. Amén. No debemos de ser así.
el cristiano se debe de parar por la palabra que Dios le da a través de su pastor en los cultos, hermano, y pararse y mirarle a los ojos al problema o la tentación o persecución que ya te trae cansado. Sí, Le amén. tienes que mirar a los ojos. Amén. Y decir, en el nombre de Jesucristo, por el Cristo que vive en mi alma, te miro a los ojos, Satanás, y te digo, apártate de mí. Aleluya. Aleluya. Hermano, no es un don el que vence al diablo. No, Señor. No, es una vida vivida en Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí nosotros podemos aprender. Aquí nosotros podemos aprender, hermano. Dios no quiere dones. No. Dios no quiere tu don, hermana. No, Señor. No quiere tu don, hermano. Predicador, Dios no quiere tu ministerio. No, Dios quiere tu vida. Amén. Predicador, Dios quiere tu vida. Hermana, Dios quiere tu vida. No quiere tu don. No, Señor. Porque los dones, amados hermanos, Romanos 11:29. ¿Qué dice Romanos 11:29? Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. A ver, algún valiente ayúdeme, hermano. Romanos 11:29. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así es. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En la versión antigua, 1909, Reina Valera, dice: porque sin arrepentimiento Amén. son las mercedes y la vocación de Dios. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, quiere decir que un cristiano genuino puede tener un precioso don de Dios y Dios usarlo, pero también un hipócrita puede tener un don de Dios y Dios usarlo. ¿Por qué? Porque son sin arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Podemos enlazar esa cita, conjugarla con Salmo ¿qué es? 68, 18 paréceme que es, hermano. Bendito sea el Señor. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Yo espero que usted tenga paciencia y esté aprendiendo de la palabra del Señor, Amén. hermano. Amén. Bendito sea el amén. Señor. Es el Salmo 68, 18. Amén. A ver si alguien me puede dar lectura, hermanos, en voz alta, para que todos lo escuchemos y veamos cómo dice la palabra. Amén. Valiente, eso es. A lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Amén. Amén. Si no lo escucharon, lo voy a repetir yo. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y tomaste dones y también para los rebeldes, dice, Sí, amén. para que habite entre ellos Jehová Dios. Amén. Por eso, un don o un ministerio en operación no es, hermano, la garantía de que ese hermano o esa hermana sea de Dios o tenga el Espíritu Santo. Los dones no son la evidencia del Espíritu Santo. Amén. La evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es de que cree toda la palabra revelada en la sazón de la hora que le tocó vivir. Amén. Esa es la evidencia, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra, no se puede contradecir en la palabra. Si usted se atora en un punto en la palabra, usted todavía no tiene Espíritu Santo, hermano. Pero si usted cree a toda palabra de Dios, se para por ella, hermano, y la vive usted tiene el Espíritu Santo en su alma. Amén.
no es un don, no es un ministerio, no. Judas Iscariote, amados hermanos, era un huevo podrido. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como los huevos que pone la gallina, pues. Entre 12 huevitos que había allí en el canasto, en los tiempos de Jesús, que él llamó, hermano, uno de ellos era podrido, y ese fue Judas Iscariote. Quiere decir que dentro de su alma no había nada que vivificar. Su alma estaba negra como el chapopote. Aleluya. ¿Quién? Judas Iscariote. Así Mas sin embargo, tenía un alto llamado de Dios a ser apóstol de Así Jesucristo. es. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Sí, Judas no fue menor en cuanto al apostolado, no fue mejor que Pedro, no fue menor, perdón, que Pedro. Judas no fue menor que Juan. Judas no fue menor que Mateo. No, en cuanto al don o al ministerio apostolado, Judas tenía el mismo nivel de apostolado que de los otros 11 apóstoles. Así es. Amén. Amén. ¿Por qué motivo? Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque Dios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Amén. Es verdad. Alaban al Señor. Cuando Dios les dijo en San Mateo capítulo 10 a los discípulos, les dijo el Señor Jesús: vayan y prediquen a las ovejas perdidas de Israel, sanen los enfermos, consuelen los abatidos, prediquen el evangelio a los pobres. Hermano, allí iba Judas Iscariote. Así es. Amén. ¿O se quedó? ¿O Judas Iscariote se fue a la cantina? No. Él era un hombre religioso, era un ministro, era un apóstol. Amén. Y allá iba Judas, así mire, iba Judas al lado de Juan, al lado de Pedro, tocando las casas, predicando el evangelio de Jesucristo. En la casa había un enfermo, hermano. Judas, a causa del don de Dios en él, de su ministerio, ponía la mano sobre el enfermo y el enfermo sanaba. Así es. Amén. Amén. ¿Por qué? Tal como lo hacía Pedro, como lo hacía Juan, como lo hacían todos ellos. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento son los dones y la merced de Dios. Amén. Amén. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios venía a usar el don en Judas Iscariote. Dios venía a usar el ministerio en Judas Iscariote. Pero la vida de Judas Iscariote no soportó la unción de Dios. No pudo soportar la presión de la palabra. Por eso, al final del camino, entregó al Hijo de Dios. Así es. Amén. Es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vuelvo a repetir, para que ahora usted ya lo capte. Hermano predicador, Dios no quiere tu don. Aleluya. Dios no quiere tu ministerio. Los ministerios y los dones son de Dios. Así es. Amén. No son del diablo. No son del diablo. Son de Dios. Santiago 1:17. Sí. Él es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. ¿Quién? Nuestro Padre Jesucristo, Así nuestro es. Padre celestial. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, creo que es Santiago 1:17 o 3:17. Ahí dice la palabra. A ver, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Aleluya! Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Amén. Allí se incluía el ministerio de Judas. Allí se incluía, porque los dones, llamamientos y oficios no son de usted, son de Dios. Y si son de Dios, hermano, Dios no quiere tu don.
esos ya son de Dios, ya son perfectos. Dios lo que quiere es tu vida, hermano. Amén. Dios quiere tu vida, hermana. Fue lo que falló en Judas Iscariote. Dios tenía el don de Judas, Dios tenía el apostolado de Judas, pero no tenía su vida. No tenía su vida. Judas decía: ¿tú quieres que yo le haga así como dice ahí la Biblia? Sí, así es que así es la palabra. Pues no lo hago. Yo hago como mis chicharrones truenan, como yo vea que son las cosas, no como ustedes dicen, no. Es que yo veo diferente. Dios tenía el don de Judas, pero no tenía su vida. Así es. Porque Judas no le había entregado la vida a Cristo, nunca se la pudo entregar, y al final del camino, hermano, se reprobó Judas Iscariote. ¿Alaban al Señor? Amén. Y aquí podemos decir algo más sólido, porque cada oración que hizo Judas Iscariote, cada enfermo que fue sano por su oración, hermano, esas mismas cosas le condenan aún más y más y más a Judas Iscariote. Así es. Es como escupir para arriba. Escupes para arriba, hermano, deja que pase un ratito y te va a caer en la carota. Así le sucedió a Judas Iscariote. ¿Alaban al Señor? Por eso, hermano, Dios no le tiene preferencia a los dones. No, lo quiero dejar bien asentado. Dios, hermano, se para por la vida del cristiano cuando esa vida ya murió a su vieja naturaleza y se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Y ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos se pueden parar así a decir eso? Y ya no vivo ya yo. No, ya yo ya no vivo para mí. Ahora es Cristo el que vive en mí. Aleluya. ¿Alaba al Señor? Amén. Sí, porque no podemos escondernos detrás de dones y llamamientos. No, a veces un predicador se puede esconder detrás de su ministerio, así, y se asoma tantito y se vuelve a esconder. ¿Cuándo se esconde un predicador detrás de su propio ministerio? Hermano, cuando, hermano, aquí en el púlpito es un ángel predicando la palabra. ¿Alaban al Señor? Pero cuando lo deja la unción, viene otra unción a llevarlo, hermano, a transgredir la misma palabra que él predica. Así es, amén. Si ese ministro no reconoce que está perdido, hermano, y por el contrario se esconde detrás de la tremenda unción de su ministerio, es como el Judas Iscariote, pero del día de hoy. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No es así, hermano. El Hijo de Dios, cuando se ve perdido, hermano, pone una pausa en su llamado o en su don, en lo que él esté haciendo, y hermano, se va al Calvario a buscar a Dios. ¿Quién lo hizo? John Wesley. Así es, amén. Hermano, el mensajero de la cuarta edad, quinta edad, sexta edad, perdón. Hermano, bien emocionado, Juan Wesley de Inglaterra agarró el barco para irse a convertir a los indios americanos. Y allá va, hermano, Juan Wesley, el gran predicador. Era un predicador de gran renombre allá en Inglaterra, un tremendo evangelista, llenaba las iglesias, hermano, hacía campañas, hacía reuniones, donde se sabía que iba a estar Juan Wesley, llegaba la multitud de gente. Ese era Juan Wesley. Así es, amén. 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 ¿Era Dios en él? Amén. Era Dios en su ministerio. Alaban al Señor, porque el ministerio ya es de Dios. Venía Dios a ungir su ministerio y Dios obraba a través de su ministerio. Pero Juan Wesley todavía no era ni siquiera salvo. Sí,
en el camino de Inglaterra a América, hermano, comenzaron las olas, hermano, la tormenta en la embarcación, hermano, que se estaba muriendo allí, se iban a ahogar, se iban a morir, y Juan Wesley estaba aterrado de morir. Así es. Estaba aterrado, claro, sus propios pecados le estaban condenando y condenando y condenando. Él se dio cuenta que no estaba listo para morir. Él se dio cuenta que estaba perdido. Y entonces él dijo: yo voy a ir a convertir a los indios americanos, ¿y quién me va a convertir a mí? Dijo él. Amén. Entonces no convirtió ni a uno solo, ni a uno solo. Se regresó, hermano, a Inglaterra, y hermano, pasando frente a una iglesia, se metió a esa iglesia, directito se vino al altar, y allí Juan Wesley le entregó cuerpo, espíritu y alma a su Hacedor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Después de ser el tremendo predicador. ¿Qué había pasado? Juan Wesley se estaba escondiendo detrás de su ministerio. ¿Alaban al Señor? Amén. Por eso, hermanos amados, Dios no quiere dones. No, Dios quiere tu vida. Amén. Y cuando ya Dios tiene la vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando Dios ya tiene tu vida, Dios va a despertar dones y llamamientos en esa vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Gloria al Señor. ¿Para qué? Hermanos, para que sean operados en la iglesia para edificación de la iglesia. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Este tema es muy largo, hay mucho que meditar, hay mucho que saber. Hoy les quiero compartir algo rapidito. A ver, vamos a ver, hermano, una pequeña porción de lo que son oficios y manifestaciones de Dios. Vamos a hablar de esta cita de Joel 2:28. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Hermano, podríamos pensar, es muy común entre la gente que la gente tenga sueños. Así es. Podríamos pensar eso. Amén. Alaban al Señor, es muy común. Sí, pero no es del todo tan común. ¿Es un don de Dios? Amén. Es un don que Dios puede usar para la edificación de la iglesia. Amén. Dios aquí lo está profetizando. Cuando Él derrama el Espíritu sobre toda carne, entonces la iglesia despertará y Dios le hablaría en sueños a la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. A ver, vamos a centrarnos allí, acomodarnos allí. Mire usted, vamos a ver la profecía, Números 12, en la Biblia, Números capítulo 12, el verso, paréceme que es el verso 6. Le voy a dar lectura. Gloria al Señor. Verso 5 y verso 6. Mire, ponga atención. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Aquí viene el verso 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Ahora, en los versos que siguen más adelante, usted se va a dar cuenta que Dios le está diciendo: no va a ser así con mi siervo Moisés, Así es. porque con Moisés voy a hablar cara a cara con él. Aleluya. En otras palabras, si hay profeta en la escena,
hermano, tenemos el así dice Dios por la boca de Dios, que es un profeta. Sí, amén. No necesita soñar. No, porque un profeta es un vidente. Amén. Y cuando él ve visión de Dios, entrega su visión y dice, así dice el Señor. Alaban al Señor. Pero si no hay profeta en nuestros medios, entonces él hablará de diversas maneras. Una de ellas son los sueños Amén. que Dios puede dar a alguien en la iglesia. Así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor. Amén. A ver, vamos a ver la escritura. Job, capítulo 33. Esto es lo profético en el libro de Job. Gloria al Señor. Capítulo 33, el verso 14, el verso 15 y el verso 16. Mire usted cómo dice la palabra del Señor. Porque esto es palabra de Dios. Dice la palabra Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Oh Señor, ayúdanos. Dice el verso 15, por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden verlo? Amén. ¿Qué es esto? Hermano, un don de Dios. Dentro de los 9 dones espirituales de 1 Corintios 12. Bendito sea el Señor. Amén. No es mencionado en 1 Corintios 12 porque es algo muy menor. Es un don menor, pero hermano, aquí nosotros vamos a aprender. Yo tengo ahí una computadora donde están los extractos. Hermano, el profeta dice que cuando un sueño de Dios es interpretado, ese sueño es una visión. Amén. Sí, amén. Lo dice en el mensaje el 5.º sello de los 7 sellos. Bendito sea el nombre del Señor. No la voy a traer, no, hija, no la voy a traer porque se nos va a ir el tiempo en leer tantos extractos. Aleluya. Luego los voy a sacar, los voy a imprimir y se los voy a compartir al pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba al Señor. Pero ahí dice en el 5.º sello, cuando un sueño Dios viene y lo interpreta, se convierte en una visión. Sí, amén. Alaban al Señor. Y luego en otras partes dice, cuando unas lenguas son interpretadas, entonces eso se convierte en una profecía. Alaban al Señor. Entonces podemos darnos cuenta con esta cita que cuando Dios habla a través de un sueño en forma directa, eso es profecía. Amén. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, hay de sueños a sueños. Sí, amén. Hay sueños que no se les ve ni pies ni cabeza. Hay sueños que son puros símbolos. Así es. No, es que yo soñé, hermano, yo soñé que había una pared blanca, grandota, y luego de repente me volteé y aquí había unas piedras, y luego allá había un río, y luego en la pared blanca había al hermano Isaías que estaba allí, luego me saludó y me dijo, vaya allá al río, y cuando yo fui al río ya no era un río, ya eran pastos verdes, y allí terminó mi sueño. Hermanos, esos son sueños en símbolos. Ese es un sueño que, hermanos, se debe de orar a Dios, entregarlo a Dios, y Dios tiene que venir a dar la interpretación de ese sueño. Así es, amén. Si Dios no viene y da la interpretación, eso se queda quieto. Así es. Pero diferente es, hermano, cuando Dios da un sueño, hermano, directo. Amén. Directo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba al Señor. ¿Cómo? Por ejemplo, hermano, una hermana de aquí, una hermanita sueña
que un ejemplo, que el hermano Francisco, sueña que el hermano Francisco se va a trabajar, agarra su motosierra, hermano, y se va a trabajar a destazar unos árboles, y a la mitad del camino lo agarran unos hombres, le quitan la motosierra, lo golpean y se echan a correr. Ay, se despierta la hermana y dice, ay, hermano, ay, qué sueño tan feo soñé. Ese es un sueño directo. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y eso se torna, hermano, a profecía. Así es. Bendito sea el Sí, Señor. amén. Gloria a Dios. Ahora quiero que note usted algo. El profeta dijo, yo prefiero una iglesia llena del amor de Dios a todo un alboroto de dones en la iglesia que no saben ni cómo usarlos. Así dijo el profeta. Sí, amén. Porque la iglesia falla cuando no está instruida a cómo debe de operar esas cosas que Dios está manifestando dentro de la iglesia. Y a veces causan más daño que bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Causan más daño que bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver San Mateo 1, el verso 20. Bendito sea el Señor. Yo espero que Dios le esté hablando a usted. Amén. Gloria a Dios. San Mateo 1:20 dice la palabra de Dios, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, el mensajero dijo, no había profeta en la escena, por eso Dios tuvo que darle un sueño a José. Amén. Aleluya. Para traerle, así dice el Señor. José, así dice el Señor. Lo que tiene María no es más que del Espíritu Santo. Así es que no te alejes de ella, ve y tómala, cuídala. ¿Alaban al Señor? ¿Cómo le apareció Dios? Cumplió Job, cumplió la profecía de Job, capítulo 14 al 16. Dios la cumplió, hermano, y cumplió en forma potencial Joel 2:28. Y entonces el mancebo José, que no tenía don de profeta, no era profeta, hermano, ni tampoco había profeta en Israel, hermano, Dios usó una de sus tantas cualidades, Amén. uno de sus tantos preciosos dones, y bajó y le susurró a José. Así es. José se despierta, no necesitaba ese sueño e interpretación. José no necesitaba, Señor, vengo a orar a ti, Señor, a ver si esto que soñé es de Dios o es del diablo. No, porque era, así dice el Señor, José. ¿Alaban al Señor? Y muchas de las veces eso se da de forma oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que se da cuando ya está el filito para caer al asunto. Así es. Allí viene Dios y te detiene y te dice, no des el otro paso, porque si lo das te vas a ir a la barranca. Aleluya. Y usted está así, ay Señor, gracias Señor, gracias, recoge su pie y no se va a la barranca. Así es. Amén. ¿Alaban al Señor? Gloria al Señor. Amén. Esas cosas no están en la Biblia. En la Biblia está la palabra de Dios, hermano, y el pastor o los ministerios que Dios tenga en la iglesia local son profetas locales. Porque un predicador del Nuevo Testamento es un profeta del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hablan la palabra, Amén. la enseñan. Amén. Pero a que no te van a enseñar, hermano Francisco, que no vayas a trabajar mañana porque en el camino te van a quitar la motosierra y te van a dar una golpiza. Porque eso no viene en la palabra. Eso tiene que ser una manifestación de Dios. ¿Para qué? Para librar a nuestro precioso hermano del mal que ya está pedido en el Así futuro. es. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así le pasó a José. Así es. Así le pasó a José. Vamos a ver en el capítulo 2 de San Mateo,
el verso 12 y el verso 13. En el verso 12 dice: y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Estos fueron los astrólogos que fueron a adorar a Jesús. Iban a regresar a ver a Herodes. Ya encontramos al niño Herodes. Y Herodes les iba a decir: ¿dónde está? Para ir a adorarle también yo. No, Herodes quería matarlo. Pero los astrólogos no lo sabían. Pero ¿sabe quién sí lo sabía? El Eterno. Él sí lo sabía. Él lo estaba viendo todo. Y entonces bajó en la noche a estos astrólogos y les da revelación. Y les dice: hey, no regresen con Herodes, porque Herodes quiere matar al niño. Así es. Entonces mañana levántate y vete por otro camino. Amén. ¿Qué es eso? ¿Un sueño? Sí, pero eso fue así dice el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. ¿Eso venía en la Biblia? ¿Eso venía en el Antiguo Testamento? No, tenía que ser una manifestación del Espíritu de Dios en la sazón de la hora que estaban viviendo. Gloria a Dios. En el verso 13 dice: y partidos ellos, aquí va otra vez, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, otra vez, hermano, diciendo, aquí nada más falta decir: así dice el Señor, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Así es, amén. Ay, Padre Santo, Aleluya. Gloria a Dios. ayúdanos, Señor. Amén. Hermano, de este evangelio, de estas experiencias carece mucho la iglesia que dice ser la novia de Cristo Así es, Señor. de la última edad. Sí, amén. Ayúdanos. Dios tenga misericordia. Amén. Ayúdanos. Pero ¿por qué carece la iglesia? Porque no se ha preparado, porque no se ha instruido, porque Dios no quiere tu don, hermano. Dios quiere tu vida. No se ha rendido la iglesia, no ha muerto a sí misma, no ha encontrado el Espíritu Santo. Por eso esas cosas parecieran historias del pasado. Qué bonita historia la de José y el niño, qué bonita historia. Hermano, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios derramó sus dones. ¿Cuándo? En esa hora. Cuando la dispensación de la ley estaba finalizando y estaba pasando a la dispensación de la gracia. Cuando Dios estaba dejando a los judíos para ir y llevar el evangelio a los gentiles, Dios despertó los dones en la iglesia. Usted se va a dar cuenta en Hechos capítulo 5, la situación que vivió la iglesia de Pentecostés con Ananías y Zafira. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Sí, amén. Ahí usted lo va a encontrar. La iglesia tenía estos dones en operación. Amén. La iglesia primitiva. Cuando vino Ananías, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabía Pedro? No fue por discernimiento de Pedro, no, fue porque previamente el Espíritu Santo se movió en la iglesia y le trajeron un mensaje al apóstol Pedro. Así dice Dios: Ananías va a venir en el culto de la tarde y te va a decir esto, pero es mentira. Su corazón está lleno de avaricia. Yo lo repruebo por eso. Así dice Dios. Y ya Pedro nada más lo leyó. Y ya nada más dijo: Ananías, se cumplió. En la tarde vino Ananías. Y Pedro nada más dijo: Ananías, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? No, yo no le he mentido. Claro que le mentiste. Aquí el Señor reveló y dijo que tú así, 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 así.
y como fue desenmascarado y Dios lo reprobó, cayó muerto delante de toda la iglesia Así es. por su incredulidad, Amén. por haber blasfemado el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Amén. La iglesia se llenó de temor Así es. por la manifestación de Dios en sus medios. Amén. Parece una bonita historia, pero dése cuenta, Dios despertó los dones y los llamamientos, los oficios y las manifestaciones de Dios cuando pasó el evangelio de los judíos a los gentiles. Y dijo el Espíritu Santo en su mensaje: de la misma manera, antes de que pase el evangelio de los gentiles de regreso a los judíos, Dios despertará sus dones y llamamientos. Amén. Amén. O sea, este tiempo. Así es. Porque está ya muy próximo de pasar el evangelio, hermanos, de los gentiles a los judíos de regreso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Alaban a Dios? Hermano, el apóstol Pedro estaba en su casa. Hermano, así pasó el evangelio. El apóstol Pedro estaba en su casa, hermano, y de repente entra en una visión, dice la Biblia, en un éxtasis. Y después de que vio el éxtasis, hermano, él estaba en el techo y el Espíritu Santo le habla y le dice: hey, unos hombres vienen a buscarte, ve con ellos y yo te diré en el camino lo que vas a hacer. Amén. 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 Antes de eso, allá en la casa de Cornelio, Cornelio también recibió de Dios y le dijo: Cornelio, ve al pueblo fulano de tal y manda a traer uno tal llamado Simón Pedro, el cual posa en la casa de fulano de tal. Llámalo, dile que venga y él te va a decir lo que vas a hacer. Amén. ¿Dónde leyó eso Cornelio en el Antiguo Testamento? No viene. ¿O sí viene? No. No viene. ¿Dónde leyó eso Pedro? Eran oficios y manifestaciones de Dios en la iglesia. Aleluya. Gloria Hermano, cuando llegaron los hombres, Pedro ya fue, ya tenía el así dice Dios. Cuando llegó con Cornelio, hermano, ya nada más era que se derramara el Espíritu Santo. Así es. Porque no era la obra de Pedro, ni tampoco era la gran necesidad de Cornelio. No, era la obra del Espíritu Santo en sus medios. El Espíritu Santo moviéndose en los medios de la iglesia. Así es. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Esto es algo más sólido, esto es algo más allá, pero la iglesia lo debe de aprender, lo debe de saber y ser instruida en ello. Amén. Ahora estamos hablando un poquito de los sueños. Hermano, no es correcto, hermano, que una persona sueñe y haga como bien piense hacer o proceda como bien piensa proceder, porque no es así. No, la Biblia dice en 1 Corintios 14, el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Sí, amén. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Ahora, en una iglesia local, la iglesia local es soberana. Amén. Nadie está arriba del pastor. No hay un superintendente arriba del pastor que le envía a sus diáconos, o le envía a otros ministros, o le envía a otro pastor. No, porque Dios trabaja en su soberanía, la soberanía de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Por eso la iglesia, una iglesia local, es soberana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos en ese tema, podríamos predicarlo, pero no estamos en ese tema. ¿Por qué lo digo? Porque, hermano, el engaño de Satanás en las primeras edades fue el nicolaísmo. Así es. ¿Qué es el nicolaísmo? Que el hombre gobernaba a la iglesia. Así es. El hombre gobernaba a los creyentes. Así es.
Eso es nicolaísmo, un hombre gobernando sobre otro hombre. Amén. Hermanos, eso no es así. La iglesia es soberana. Aquí el gobernante es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, amén. Sí, el gobernante es el Espíritu Santo. Es la columna de fuego en el campamento. Amén. Oh, hermano, me estoy empezando a sentir religioso. Sí, porque hermano, en Israel, en el campamento de Israel, de día estaba la columna de nube y de noche era una columna de fuego flameante. Amén. Hermano, si estaban en reposo, allí tenía que permanecer el pueblo de Israel. Pero si la columna se empezaba a mover, hermano, el pueblo de Israel, cada quien ya sabía su posición. Cada quien tenía que agarrar una parte del tabernáculo, cada quien tenía que agarrar sus cosas y a seguir en pos de la columna de fuego. Amén. No era Moisés el que guiaba al pueblo de Israel, era la columna de fuego. Amén. Alaban al Señor. Si la columna de fuego no está en el campamento de una iglesia local, hermano, esa iglesia es un cadáver enjollado, bonito, limpio, perfumado, pero cadáver. No hay vida, está muerto. Necesita la columna de fuego, que es el Espíritu Santo, estar en el campamento. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿para qué? Para guiar. Amén. Es el Espíritu Santo el que lidiaría a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que ayudaría a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que alimentaría a la iglesia. Amén. Amén. Porque es su derecho. De Él es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, de esa manera, Dios no se puede contradecir ni tampoco puede hallarse Dios en confusión en la iglesia. Nuestro gobernante es el Espíritu Santo, pero sí tenemos un líder. Dios sí puso un líder de 3 compartimentos, y ese es nuestro hermano pastor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mensajero dijo, dice, nunca vayan ustedes a pensar que saben más que su pastor, Así es. o que brincan más alto de lo que brinca su pastor. Nunca vayan a hacer eso, porque el día que alguien hace eso, yo le aconsejaría que mejor vaya y se busque otra iglesia. Lo dijo William Branham en Conducta, Orden y Doctrina. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo hágase en orden. Amén. Todo se debe de hacer decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque hay una columna de fuego en el campamento. Amén. Alaban al Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, hermano, que lo natural tipifica lo espiritual, y lo espiritual se tiene que reflejar en lo natural. Hermano, así como una esposa está sujeta a su esposo, por eso no se corta el cabello, por eso no usa pantalones. Así es. ¿Por qué? Porque estos son espíritus de insujeción. Amén. Ella no hace eso. Ella se viste decentemente, correcta y con orden. ¿Por qué? Porque se sujeta a su marido. Su marido es su cabeza. De la misma manera, la iglesia tiene que sujetarse a Cristo. Y Cristo es la palabra de vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Y Él estableció un orden. Y el orden es que Dios en toda iglesia local llama a un pastor. Amén. Es una vida salva en la cual Dios lo dotó con todo lo necesario para lo que Dios lo va a usar para esa iglesia local. Aleluya. Por eso Dios lo puso. Amén. Si no, Dios no lo hubiera puesto. ¿Dicen amén? Amén. Así es de que el hermano Branham dijo, no ande pensando usted que el pastor está deficiente y usted está bien completo. Es que yo estaría mejor si yo fuera pastor.
o yo ya sé mejor que el pastor. Ese es un espíritu errado. Amén. Porque eso es como si mi esposa se pusiera pantalones y me dijera a mí, ¿sabes qué, esposo? Yo sé más que tú, ¿cómo ves? ¿Cómo va usted a creer? Dijo el hermano Branham, la mujer no ve más allá de sus narices. Sí, amén. No se ofendan las hermanas, pero es la verdad. La verdad camina, la mujer muchas veces, en la mayoría de veces, camina para adelante porque para allá tiene los ojos. Así es. No porque tenga entendimiento de que para allá es el camino, sino que camina para adelante porque para allá tiene los ojos. Si los tuviera para acá, caminaría para acá. Si los tuviera para acá atrás, caminaría para atrás. ¿Qué es eso? Que una damita siempre va a tener la vista muy corta. Por eso Dios la puso refugiada, cubierta, protegida con su marido. Amén. Porque su marido Dios lo dotó como creación original, hermano, para ver más allá si se rinde al Espíritu de Dios. Por eso una mujer no puede ser predicadora. Alaban al Señor. No puede, no debe y no puede. Porque si lo fuera así, se pervierte y llevaría a la iglesia al infierno. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, amén. Ya estamos entrando. Pues con ese entendimiento, la iglesia no puede manejar dones y llamamientos, hermanos, como cada quien sus chicharrones truenan, como cada quien estudia o piensa. No, hay un orden. Y el orden es la palabra. Y la palabra Dios se la dio al pastorado ministerio local. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, por ese motivo, amado hermano, cuando un hermano tiene un sueño o una hermana tiene un sueño, no importa que sea muy sobresaliente y ande todo inquieto. Ay, hombre, soñé algo bien tremendo. Ay, Dios mío, soñé algo tremendo. Hermano, la Biblia le enseña qué debe de hacer con eso. Amén. Sí, amén. ¿Qué debe de hacer, hermano? ¿Írselo a contar a todos los que encuentren el camino? No. Porque si ella saca del corazón lo que Dios le reveló, ella o él saca del corazón lo que Dios le reveló, Dios se contrista en la vida de ese hermano o hermana. Así es. Y no regresará. Así es. Hasta que ese hermano halle favor con Dios. Amén. Alaban al Señor. Por eso, una iglesia que no está instruida puede hacer más daño con los dones. Amén. Que sin ellos. Sí, porque al rato, hermano, yo soñé que el sueño de hace rato, que el hermano le iban a quitar la motosierra en el camino y allá le iban a golpear y no, hombre, y se despierta la hermana y va con su mamá. Oye, mamá, ¿qué crees? Acabo de soñar que el hermano Francisco lo golpea, le quita la motosierra, ¿tú crees? Y luego la mamá dice, sí, hija, sí. El hermano Francisco ha de andar mal. Sí, ¿verdad, mamá? Sí, ese ha de andar mal, por eso le van a pasar esas cosas. Ha de andar mal el hermano. Dios tenga misericordia del hermano, Dios le ayude. Al rato esa hermana, cuando salude al hermano Francisco, ya lo va a saludar así. Se le va a quedar viendo así. Hermano, lo saludo así, mire, de lejitos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Porque usted anda mal. Alaban al Señor. Al rato esa mamá va con la otra hermana, se encuentra la hermana ya en el tianguis, en el mercado. Hermana, ¿qué crees? Mi hija soñó al hermano Francisco. Fíjate que soñó que le quitaban la motosierra y que lo mataban. Ya le añadió. No, hermana, es que el hermano anda mal. Y luego esta ya le fue a contar a otra y a otra y a otra. Y hermano, con los dones de Dios hacen más daño. Así es. ¿Qué hace Dios? Dios mira, ¿y sabe qué está mirando Dios? Un montón de chiquillos en el kinder jalameándose las trencas y los capeles y que yo quiero jugar, que no, que préstame el carrito, que yo quiero la muñeca. ¿Se ha visto los niños así? Cuando uno así es una guerra, hermano. Así es.
Dios los ve y dice, no hombre, esta es la iglesia de Tonatico. Dios dice, no están listos para que yo me manifieste en ellos todavía. ¿Cuántos dicen amén? Es un ejemplo, no le estoy diciendo que así está. Yo no lo sé, lo sabe Dios. Aleluya. Pero entonces Dios se aleja y ya no le va a dar otro sueño a esa hermana. ¿Por qué? Porque no procedió conforme a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Hágase todo decentemente y con orden. Hermana casada o aunque estés soltera, si tú vas a ir a la tienda, tienes que primero decirle a tu esposo, esposo, Dios te bendiga, esposo, voy a ir hasta allá, hasta Axtra, la Urrera. Es que necesitamos la despensa, amor. Si él dice no, vas. Amén, como tú digas, amor. No se oye ni un amén de ninguna hermana. Aleluya. No se oye ni un amén. Hermanas, además es que necesitamos predicar ese culto. Amén. Sí, amén. ¿Vamos al Señor? Amén. Ay, es que me invitaron a hacer la tarea o me invitaron acá a un convivio los jóvenes de acá, de la escuela. Usted no se va a mover, señorita o jovencito, como usted quiera. Usted tiene un padre, tiene una patria potestad. Y usted debe de ir a ese padre, aunque sea de guarachitos y jorobaditos, sí, pero es su padre. Sí, amén. Aunque usted esté así de grandote y él esté así de chaparrito, ese chaparrito es su padre. Y debe de reverenciarlo, hermana Así joven. es, amén. Y decirle, padre, me invitaron a un convivio, ¿me da permiso de ir? Sí, pero a las 5 de la tarde estás aquí. Usted nada más tiene que hacerle así. Amén. Y órale. Y a las 5 de la tarde tiene que estar allí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en una iglesia local es una línea bien finita. Porque, hermano, un espíritu puede ungir para que venga nicolaísmo a la iglesia. Pero aquí no se trata. ¿Por qué? Porque el hombre se mete en medio y entonces lo correcto se vuelve incorrecto. La bendición se vuelve maldición. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Pero por eso Dios dejó su palabra revelada para que escapemos del ataque del diablo y sus artimañas y sea no el pastor, sino la columna de fuego en nuestros medios, la que vaya guiando al pueblo. Por lo tanto, usted, hermana, no debe de despertar, seguirle a platicar el sueño a su mamá o al primero que se encuentre. No, señor, no debe de ser así. Está en la página, no recuerdo la página, pero está en el mensaje, el séptimo sello. Ahí el Espíritu Santo a través del mensajero dijo, Dios me reveló algo en mi alma que me está prohibido sacar hacia afuera. Porque si lo saco, Satanás haría demasiado daño. Así es, amén. ¿Cuántos lo han leído? Amén, amén. Eso está en el séptimo Sí, sello. amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es este misterio así? Porque cuando un hermano o hermana logra llegar al nuevo nacimiento, hermano, Dios está sellado con él dentro de su alma y Satanás queda sellado por fuera. Satanás ya no puede entrar ni siquiera a husmear que hay allá adentro. Entonces allí adentro Dios viene y le revela. Aleluya. Y Satanás queda ignorante, él no sabe lo que Dios reveló. Si tú, falto de Espíritu Santo, hermano, después de que Dios te susurró un misterio, una profecía, hermano, vas y lo sacas, lo hablas, hermano, Satanás lo agarra en la dimensión y causa más daño. Así es, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso no debe de ser así. Debe de ser en las bases de su palabra.
Entonces, la hermana cuando sueña o el hermano que sueña, hermano, debe de agarrar una hojita, debe de agarrar su lapicero y órale, empezar a escribir lo que soñó. Soñé que el hermano se preparaba para ir a cortar en su trabajo unos árboles de cedro, y entonces al camino donde está esto y donde está el otro salían unas personas, le quitaban su motosierra y lo golpeaban y lo dejaban ahí tirado. Usted lo escribe, le tiene que poner la fecha, le tiene que poner el nombre de quien lo soñó, lo dobla y hace una oración. Señor, esto lo entrego porque tu palabra dice, hágase todo decentemente y con orden. Amén. Y lo envía a la columna de fuego. Amén. ¿A dónde? Al ministerio pastoral. Amén. Así es, amén. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, porque hermano, hay cosas que la iglesia no deben de salir a la iglesia. No se debe de enterar la iglesia. Porque hermano, vuelvo a repetir, podría dañar en lugar de hacer bien. Por eso hay una central. Por eso hay un poste. Ese poste, hermano, es cuando Dios pone en una iglesia local un pastor soberano. En una iglesia soberana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Híjole, ya me estoy tardando, hermanos, discúlpenme. Pero es que esta es la palabra de Dios. Si la iglesia no se maneja así y dice, no, ¿qué pasa, hermano? ¿De dónde se le ocurrió eso, no? Yo lo soñé y yo se lo voy a platicar al hermano. Hermano, usted echa a perder todo el programa de Dios. Aleluya. Y contrista al Espíritu Santo, y al contristarlo ya no va a venir a avisarles oportunamente las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer una cita. San Juan, capítulo 16. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Otros minutitos de paciencia y ya los dejo ir. Amén. San Juan 16, el verso 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. ¿Quién lo va a revelar? El Espíritu Santo, la columna de fuego en nuestros medios. Pero hermano, Él no trabaja aquí en el aire, no. Él necesita a alguien rendido a Él, en el cual Él pueda venir y manifestarse en la manera que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, si yo hoy esta noche supiera que mañana en el camino de la casa a mi trabajo yo voy a tener un accidente, si yo lo supiera hoy, yo le estaría tan agradecido a Dios y al hermano o hermana por el cual Dios usó para advertirme de ese peligro. Así es, amén. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo cuando sirvió la Santa Cena, allá en 1 Corintios 11, él dijo, por lo cual hay muchos enfermos y hay muchos debilitados entre vosotros, y hasta muchos duermen, o sea, muchos se murieron. Amén. ¿Por qué? Porque hicieron como sus chicharrones tronaban y Dios se alejó. Que si hubieran hecho las cosas conforme a la palabra, Dios hubiera venido oportunamente para decirte, no vayas a trabajar mañana porque te van a agarrar en el camino. Hay peligro, así dice el Señor. Francisco, hermano Francisco. ¿Alaban al Señor?
Una hermana que recibe eso, lo escribe rápidamente y se lo envía al pastor. Se lo lleva al pastor. No se lo cuenta a su mamá, o a su papá, o a su esposo, o a sus hijos. No, Señor, lo escribe, lo escribe. Amor, tuve un sueño de parte de Dios y siento aquí la urgencia de llevarlo. Amor, me acompaña, sí, vamos, allá van los dos. Hermano pastor, se fue allá al trabajo. Pues allá voy a donde está en el trabajo. Llega a donde está en el trabajo, hermano pastor. Hermano, mire, le entrego esto a como Dios nos enseñó en su palabra. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Porque el pastor es algo, no es porque el pastor sea mayor que usted o sea él un hombre grande, no, sino porque así es el orden de Dios. Ahora el Señor no es por el pastor, tampoco por usted, ni siquiera es por el sueño, es por Dios en medio de la iglesia trabajando. El pastor, hermano, abre y lee. Soñé, hermano, que el hermano Francisco así se iba a trabajar, le quitaban la motosierra, lo golpeaban, lo dejaron tirado. Dios le bendiga. Sueño de tal día, hermana fulana de tal. Un pastor espiritual, lleno del Espíritu de Dios, lee esto y no tiene que orar y decir, Señor, esto serás tú. Revélame, dame 2 testigos para ver si eres tú. No, hermano, porque esto ya es una profecía. Alaban al Señor por toda esta enseñanza que hemos estado hablando. Entonces él se debe de parar allí en su trabajo. Nada más debe de hacer una pequeña pausa y agarrar esto en su trabajo. Es más, si está la hermana, véngase, hermano, véngase los dos. Aquí, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te presento a nuestro hermano Francisco. Señor, él seguramente está rumbo a su trabajo en esta hora. Padre, yo te ruego, gracias, Señor, por dar este sueño, este aviso tuyo a nuestra hermana. Bendito sea tu nombre. Y le digo a ese demonio de asalto, de golpear, de robar, en el nombre de Jesucristo, Satán, vete de la vida de mi hermano Francisco, en el nombre de Jesucristo, y que mi hermano sea libre. Así es, amén. Amén. Dios le bendiga, hermana, muchas gracias. Hermano, donde 2 o 3 se juntasen en el nombre de todo lo que pidieran, os será hecho. Si estuvieres en mí, entonces, ¿qué es eso? En el orden de mi palabra. Si están en mi palabra, si estuvieres en mí y mi palabra está en vosotros, o sea, si ustedes se manejan conforme a la palabra, si estuvieres en mí y mi palabra estuviera en vosotros, pedid todo lo que quisieres en mi nombre, creyendo, y así como lo pides, así será hecho. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. El hermano pastor está orando aquí, hermano, y en su oración él está enviando esas escrituras y esa palabra en la dimensión. Y hermano, a lo mejor el hermano Francisco ya va bien contento, silbando, soy de él, aleluya, soy de él. Es mi gozo en decir que soy de él. Bien tranquilo el hermano, él sin saber que una fuerza sobrenatural ya lo pidió, ya trae una orden para él en el sobrenatural. Él no lo sabe, tampoco lo sabe el pastor, tampoco viene en la Biblia, pero Dios, que es sobre todas las cosas, sí lo sabe. Y él tiene una iglesia donde trabajar. Y entonces él está chiflando, soy de él, aleluya. Y el hermano pastor acaba de hacer la oración. Y allá estaban los maleantes esperando que pasara el hermano Francisco. Hermano, y de repente, ¿sabes qué? Vámonos. Y se echan a correr y se regresan. ¿Qué pasó? No sé, pero como que me dio miedo, sentí miedo y me regresé. Esa fue la oración del pastor cuando recibió la profecía en el orden de Dios. Amén. Los dones son
para edificación de la iglesia. Aleluya. La hermana que soñó debe de dar gracias a Dios y ser humilde. Si ella se levanta el cuello y dice, yo sueño, yo doy profecía. A mí yo le entregué profecía al pastor, yo sueño. Ya se olvidó Dios de ti, hermana. Cuando tú te haces así, Dios ya te dejó. Entre más humilde seas, glorifica a Dios y humíllate. Y Señor, gracias por considerarme digna de traer un mensaje por medio de sueño para la iglesia. Gracias, Señor. Sé humilde, humíllate y camina en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y te aseguro, hermano, que al que se le dio un talento, al que se le dio 5 talentos en la parábola, pero ese que recibió 5 talentos no los escondió. No agarró y los echó en el baúl. No quiero saber nada de eso. No, sino que agarró los 5 talentos, se rindió y los trabajó. Cuando el Señor vea eso, Dios le va a dar otros 5 talentos. ¿Cuántos dicen amén? Los dones Dios no los quita. Esos no los quita. Por el contrario, si Dios halla que tú eres fiel y creces en el Evangelio y en su palabra, Dios te añadirá más de lo que tienes. Así es, amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso un pastor, cuando hay necesidad en la iglesia, puede traer un mensaje de enseñanza, Así es, amén. como lo hace un maestro. ¿Por qué? Porque se rinde, porque camina y crece, hermano. Dios le añade otros 5 talentos de los primeros 5 que ya le había dado. ¿Alaban al Señor? Amén. Ese es el orden, hermanos. Ese es el orden en cuanto a esto de los sueños. Aleluya. Tienen un pastor, iglesia de Tonatico, bendito sea el Señor. Tienen un buen pastor, un siervo de Dios. Alaban al Señor. Y Dios les ha bendecido. Amén. Y Dios dijo, les voy a bendecir. Amén. Pero hagámoslo conforme a la palabra. Cortemos esas cosas de andar contando los sueños a todo mundo. No. Tampoco usted debe de estar pensando, ¿a qué querrá decir? Yo soñé esto, ¿qué querrá decir? No es su trabajo de usted, hermano o hermana. Usted escríbalo, envíalo al pastor y olvídate de eso. Nada más dale gracias a Dios y que Dios haga su voluntad. Allá el pastor lo va a recibir y lo va a presentar delante de Dios. Señor, en su lomita del pastor, Señor, te presento esto que me trajeron. No sé qué quiere decir, Señor. Está en tus manos, tú lo puedes revelar. Aleluya. Si es de Dios, hermano, Dios oirá la oración. Y si están en este orden, Dios vendrá y lo revelará. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la iglesia no debe guiarse por sueños, Yo no estoy predicando eso. La iglesia no se guía por dones. No, la iglesia se guía por la palabra. Por la palabra. Por eso cada sueño no lo debe interpretar usted, ni se lo debe de quedar usted. Porque ese es el trabajo que Dios le demanda al pastor. Que cuando recibe el sueño, primero lo lee. Después de que lo lee, lo pasa por el filtro de la palabra. Si está de acuerdo a la palabra, entonces ahora lo presenta a Dios. Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Alaban al Señor? Amén. No recibimos todos los sueños. Él no debe de comerse todos los sueños. No. Deben de ser pasados por el filtro de la palabra. Es como esto. Un hermano sueña, un hermano que tiene una esposa mundana, que no quiere venir al culto, y de repente sueña que baja una voz y le dice:
fulano de tal, he oído tu oración y veo tu sufrimiento, y por cuanto te has parado por mí, deja a tu esposa y cásate con esta doncella. Ay, porque sí. Así dice el Señor. Aleluya. Hermano, ¿qué tiene que hacer ese hermano? Si es un hermano espiritual, ni siquiera lo entrega, ahí mismo lo rompe. Vete de mí, Satanás, porque eso no es la palabra. Amén. Así es. Eso no es la palabra. La Biblia dice que el que dejare a su mujer y se casare con otra, adultera. Amén. Dios nunca va a enviar a alguien a que adultere. Jamás lo hará. Porque la palabra no lo dice así. Amén. Ahora, si el hermano escribe el sueño, si no lo entiende, bueno, no se preocupe, usted por eso tiene su pastor. Escríbalo y envíelo. Y el pastor lo va a recibir, hermano, y lo va a recibir. Soñé que una voz audible me hablaba y me decía: deja a tu esposa y cásate con esta doncella. Y a lo mejor el hermano dice: así es de que, hermano, pues vengo a decirle que ore por mí, porque pues Dios me está diciendo que agarre a la doncella. El pastor debe de tener, hermano, Espíritu Santo. Debe ser un hombre de Dios. Que el cinturón esté bien amarrado en su pantalón. Para que frente del hermano, Dios te bendiga. Está muy bonito tu sueño, pero ¿qué crees? No es la palabra, está contra la palabra, por lo tanto tu sueño es del diablo. Correcto. Dios te bendiga. Si quieres, ven, oro por ti para que ese espíritu del demonio se vaya de ti. Sí, amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque nadie quiere un espíritu de error, ¿o sí? Si alguien sueña algo contra la palabra y el pastor se da cuenta de eso, llámelo, pastor, llámelo, y que se arrodille en el culto y únjalo, que se le vaya el espíritu de error. Amén. Porque Dios no falla, Dios hace las cosas conforme a su palabra. Sí, amén. Por eso ayuna central. Amén. Amén. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alaban al Señor. Amén. Dios prometió estas cosas que estarían en la iglesia local. Amén. Si la iglesia local se alinea a la palabra, lo repito y lo remacho otra vez, Dios derramará tremendas bendiciones en ustedes. Amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos, que este culto haya sido de edificación Sí, amén. para ustedes. Aleluya. Pónganse de pie, hermano. Dios bendiga a cada uno. Voy a hacer una oración para dar gracias a Dios por la palabra del Señor. Pero recuerde, si usted recibe una revelación, oye una voz, ve una visión, ve un sueño, etcétera, 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 hermano, la iglesia no se maneja sola, tiene su cabeza. Alaban al Señor. Escríbalo, busque al pastor y entrégueselo. O vaya y diga al hermano, le digo a usted así, 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 así. Se lo entrego, hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Amén. Ese es el orden del Señor. Oremos al Señor. Mientras hago una oración, amados hermanos, si alguien de esta iglesia, yo no los conozco, pero si alguien de esta iglesia normalmente de repente sueña, tienen sueños, alguien sueña, ay, soñé que venía el hermano Daniel, y de repente llega el domingo y que le cae el hermano, yo lo había soñado al hermano que venía, gloria a Dios, Dios me lo reveló. Si alguien ha tenido ese tipo de experiencias, hermano, yo le invito en esta oración a que levante su mano allí donde está y lo voy a presentar a Dios. Si usted tiene voluntad de servir al Señor, pero sujétese a la palabra. Amén.
Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias porque en esta tarde, Señor, pues hemos venido aquí, Padre, y hemos compartido un poquito de tu palabra. Señor, se ha hecho tarde. Señor, no hemos leído las escrituras completas ni tampoco hemos leído detalladamente los extractos, porque no hay tiempo, Señor. Pero esto es tu palabra. Señor, tú no te moverías nada más en el ministerio, no nada más lo harías en el pastor. Tú te moverías en el cuerpo que es llamado la iglesia de Cristo. Es el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que este solo culto, yo te ruego que sea de edificación para mis hermanos aquí en esta iglesia, para nuestro hermano pastor, consiervo, que sea de edificación, Señor, porque no he venido por ofrendas, no he venido por prestigio, no he venido por nada en específico, más que entregar tu mensaje, Señor, que tú me has estado hablando, que venga a dar aquí. Señor, lo he hecho y yo te ruego en el nombre de Jesucristo que ayudes a mis hermanos y que esta palabra quede en sus almas y que cause fruto a 30, 60 y a 100 por uno según la tierra. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre, y de forma especial, Señor, te presento ahí una mano levantada en la audiencia, Señor. Algún hermano o alguna hermana que alguna vez ha soñado. Oh Padre, ellos han oído tu palabra esta tarde. Yo te pido, Señor, que así como estás aquí en la plataforma ungiendo mi vida, así vengas con el poder de tu palabra y toques a ese creyente, toques a esa creyente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Quite los temores, quite los complejos, que se vaya el espíritu de error. Satán, te digo en el nombre de Jesucristo, vete de estos hermanos, hijos de Dios, que hoy oyen tu palabra, la creen y la van a poner por obra. Y Señor, los presento a ti en cuerpo, espíritu y alma. Oh Jesucristo, si en ellos hay un don de sueños para profecía, úsalos, Señor, tómalos, Padre. Si ellos han dado su vida a ti, tómalos y sírvete a través de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy las gracias. Ayuda a tu siervo, nuestro hermano pastor, Señor. Dale la sabiduría también. Dale la gracia y el poder de tu espíritu. Porque tú lo has llamado a encarar estas cosas, Señor. Ayúdalo. En el nombre de Jesucristo. Oh, tú me dijiste, Señor, que esta iglesia iba a recibir una bendición. Tu bendición, Padre, dásela, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así que gracias, Señor, te doy las gracias. Bendito eres tú, Señor. Perdona todo error. Perdona si alguien no sabía esto, Señor, y se estaba haciendo de la manera equivocada. Pero perdona, Señor, a cada uno. Y Señor, tu iglesia va a atender tu palabra para hacerlo de la manera correcta. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén. Glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Dios sea con ustedes. Sí, amén. Gloria al Señor.
Amén, Señor. Bendito eres para siempre, Señor. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti, Padre. Quiero ser fiel. Solo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. A sus pies postrado estoy. ¿Cuánto le dicen los placeres he dejado? Amén. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Oremos al Señor. Padre, Aleluya. gracias, Señor Jesús. A ti Rendimos rendimos nuestra vida a ti, Padre. A ti nos rendimos, Señor. Señor. Toma tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Si seas, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Oh, Padre. Padre. Gracias, Señor, por tu manifestación. Glorifica tu nombre, Señor. Gracias por este día, En Padre. medio de tu pueblo. Gracias por tu presencia, Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre para siempre. Amén, Señor. Recibe la honra. Toma el control. Te alabamos, Señor. Toma las vidas de Bendecimos tu nombre, Padre. Visita Glorifica tu este pueblo. pueblo, Señor. Llénales de ti. Gracias. Llénales de tu Espíritu Santo Santo. eres, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Que reciba. Seas para siempre, Padre. Crea tu palabra. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe esta adoración, Señor. Recibe estas alabanzas, Padre. Recibe la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Yo me rindo a Él.